Con la llegada de Sergio Massa como candidato de síntesis dentro del espacio de justicialismo de Unión por la Patria, casi todos los analistas políticos coinciden en decir que los presidentes que tengan, los candidatos a presidentes que tengan para presentarse las mayores posibilidades, están en el espectro de centro-derecha a derecha. Esto evidentemente ha impactado en el mercado, tanto en la Argentina como en el exterior. Quiero contarles que hasta ahora las acciones suben un 7%, los bonos un 6%, en una mecánica que se ha visto en los últimos días. Política y economía en la Argentina van de la mano. Quiero saludar a Damián Dipache. Damián va a ilustrarnos un poco más respecto de lo que está viendo. Damián, un saludo, buenas tardes. ¿Cómo va, Pepe? Un placer. Bien, todo muy bien, lo mismo digo. Bueno, vamos a ver, ¿qué estás viendo? Los títulos, los bonos, por el momento, hasta que llegue el momento de recoger ganancias, están por todo lo alto. ¿Qué está viendo el mercado? Bueno, en principio tenemos que decir que en la previa a la confección de las listas, efectivamente el Merval venía creciendo en forma sostenida. De hecho, en el mes de junio tuvo datos al alza de crecimiento hasta el 54% en el año, con crecimientos, algunas acciones interanualmente al 300%, por ejemplo en el caso de Molinos o en el caso del sector energético. ¿Por qué las acciones tenían mayor expectativa respecto de los bonos y qué ha pasado ya con el dictamen final de cómo van a quedar las listas de los candidatos? Bueno, hoy tuvimos un nuevo avance, que fue los bonos. Los bonos tienen ahora una paridad promedio del orden del 30%, venían con una paridad del orden del 27%, y efectivamente lo que vos estabas adelantando. Se ha visto un giro más hacia la centro-derecha, más hacia, digamos, una confección de lista que le daría mayor protagonismo al sector privado, por lo cual lo primero que picaron fueron las acciones. Y en segunda instancia, bueno, tomaron ritmo los bonos. Esto evidentemente termina siendo una paridad todavía muy baja. Seguramente el dictamen final lo tendremos después del mediados de agosto, cuando tengamos el resultado de las PASO, ¿no? Damián, esto que se veía como la proximidad de un cambio de ciclo en la Argentina termina de completarse con Massa, que el mercado entiende es mejor que el doctor De Pedro o que Daniel Scioli. Sin ninguna duda. Y ahí yo tengo un análisis, te diría, está muy fino de lo que ha pasado en esa confección de lista. Evidentemente que Massa vaya como primera figura, como candidato a presidente, el mercado lo lee mejor que Guado de Pedro. ¿Bien? Uh-huh. Ahora, tengamos en cuenta qué espera también el mercado, qué espera la sociedad, qué espera el sector privado de acá adelante para la Argentina. Bueno, tenés una economía estancada, un salario privado que efectivamente está perdiendo contra la inflación. El sector privado, incluso, por ejemplo, los autónomos, hoy tenemos menos autónomos que hace 10 años. Entonces, ¿qué espera el sector privado? Reformas. Y ahí, dentro de la confección del listado o el cierre de listas que determinó Unión por la Patria, tenés a Massa candidato a presidente. ¿Quién va a manejar diputados en el caso que se ingrese un proyecto de ley con reformas? El primer diputado es Máximo Kirchner. ¿Y quién va a manejar? ¿Quién es el primero en el Senado? Guado de Pedro. Ahí yo te diría que para tener una agenda de reformas, bueno, va a haber también que construir, en el caso que efectivamente tengan un buen resultado en las PASO, una alianza política para efectivamente se puedan concretar esas reformas que seguramente Massa va a proponer. Hay que ver si después en la alianza terminan convalidándose en este frente que se terminó confeccionando hacia el fin de semana, ¿no? Es muy interesante lo que está diciendo Damián, y me parece que ahí encontramos parte de la explicación del por qué figuras que podrían aspirar a estar en cargos más estelares, como el doctor Pichetto o como Ritondo o algunos otros, por no hacer una escala de nombres, van a ir al Congreso. Porque ahí hace falta experiencia, hace falta mucha muñeca, porque 30 personas son las que te manejan las cámaras. Y a partir de allí me parece que vamos a tener un panorama mucho más claro. Y efectivamente vos fíjate, Pepe, que por lo menos para el análisis económico, el Congreso terminó siendo muy relevante. O sea, no es que cuando vamos a votar gana el presidente. ¿Qué puede ejecutar el presidente sin el Congreso? Entonces es muy importante que hagamos esta lectura respecto de efectivamente cuánta probabilidad, cuánta viabilidad hay para generar cambios o reformas necesarias en Argentina, si efectivamente tenés un presidente pero no tenés el Congreso que acompañe esa dirección, ese liderazgo hacia los cambios que necesita Argentina. Mirá, hay un caso muy concreto y es de mercado. Seguramente en alguna de tus salidas los has abordado, pero hay una muestra que sirve para botón. Lo que ha pasado con la ley de alquileres.
La ley de alquileres efectivamente fue sancionada por el Congreso, por diputados de la actual oposición, pero fue sancionada en el Senado por el actual oficialismo. Bueno, efectivamente vos fijate que una ley que le hizo mal al mercado, que saben que la política le hizo mal, no la puede revertir. ¿Sabes por qué? Porque ahora la oposición no tiene la mayoría en el Congreso para efectivamente cambiar esa ley que efectivamente le hizo daño al mercado, ¿no? Pero también es cierto que cuando lo podrían haber hecho, le dijeron por todos los medios posibles que era una pésima ley, pésima, y si hubiera un calificativo para empeorarlo sería peor todavía, y sin embargo de ninguna manera quisieron dar un paso atrás. Allí entra una cuestión de concepción ideológica que no quisieron revertir, lo cual me lleva a otro tema, Damián. Además de una crisis profunda en lo económico y es estructural, hay un enorme desorden económico que se ve incluso en la parte impositiva y que se maneja además en medio de una inflación que es esotérica, lisa y llanamente. La pregunta que te hago, ¿hay antecedentes de que un ministro de Economía, posteriormente candidato a presidente, haya ganado con ese nivel de inflación? Mira, hay un gran informe de Consultatio que yo publicaba en mis redes de Twitter, en el cual muestra que desde la vuelta de la democracia en Argentina, ningún candidato a presidente ganó las elecciones con inflación promedio mensual mayor al 2,4%. ¿Qué le queda a Massa para los próximos meses? Si nosotros tomamos los actuales datos, le queda una inflación entre el 7 y 7,5% promedio mensual para los próximos meses. Por lo cual, la realidad es que Massa toma y asume una situación muy compleja, ¿no? Porque efectivamente es el actor protagónico para mejorar los números de la economía, que en realidad desde que ingresó con la salida de Batakis, muchos sienten que logró contener, por ejemplo, el mercado cambiario, pero no logró contener la inflación y era una de sus mayores promesas, ¿no? De morigerar el alza inflacionaria que efectivamente siguió subiendo. Y el otro aspecto importante, ¿logrará Massa antes de ese 15 de agosto el desembolso del Fondo Monetario Internacional, rever las metas fiscales y la acumulación de reserva? Bueno, va a ser clave efectivamente para ese plan llegar del propio presidente que ahora ejecuta de la economía la gestión ejecutiva que promete dar en el año 2024. Massa es el candidato de la herencia de la propia herencia. Frenar la crisis por el lado cambiario es lo que habría conseguido Massa, pero la verdad es que casi en cuotas el dinero se va devaluando, el peso se licúa, se derrite lisa y llanamente, y además esto es motivo de controversia con el Fondo Monetario Internacional, que le está diciendo: yo no te envío plata para que mantengas un tipo de cambio artificial, te lo doy para que ese mecanismo haga que me pagues deuda. O sea, ese punto no sé cómo lo ves. Bueno, es el clave por el cual el Fondo Monetario Internacional hasta ahora le dijo a Massa: mirá, yo no te puedo hacer desembolsos para que me pase lo mismo que me pasó en la gestión Cambiemos, donde después se terminaron usando esos desembolsos o esos adelantos para intervenir en el mercado de cambios para frenar la cotización en contexto eleccionario. No lo puedo hacer. Y efectivamente, este es el gran desafío que tiene Sergio Massa, de ver cómo convence al Fondo Monetario Internacional para lograr ese desembolso sin intervención en el mercado. Acá hay un rasgo importante, Pepe, que tiene que ver con que las causas de la inflación no se han podido abordar desde la cartera de economía. ¿Cuáles son las causas de la inflación? Han sido fiscal y monetaria. Evidentemente a Massa le ha tocado, y a los argentinos, porque en definitiva Massa es quien preside la cartera de economía, pero a los argentinos nos ha tocado una sequía histórica que dejó la recaudación real con una caída muy abrupta. ¿Y cómo se saldó esa recaudación real? Con ajuste del sector privado. Se adelantaron la eliminación de subsidios nacionales a tarifa, se recortó, las asignaciones sociales, se recortó pensiones y jubilaciones. El sector privado es quien ha pagado el pato. Ahora, cuando ves el sector público, ¿sabes que eso no ha pasado? Mirá, el salario del sector público creció en términos reales. Cuando ves las transferencias de capital a provincia, han crecido en términos reales. Bueno, eso efectivamente está mostrando que en el momento de concretar las causas sobre los efectos, no se ha tocado las causas. El ritmo del gasto público para el sector público no se ha morigerado, ¿no? Damián, gracias por este contacto. Un placer, abrazo grande.